Les saludo con mucho agrado, como siempre, su amiga, servidora, Araceli César. Y para poder compartir en esta mañana algo que te ayude, que te bendiga, que te beneficie, que te fortalezca, que te enseñe, que te ilustre cómo continuar, cómo seguir, ¿verdad? Nuestro tema de hoy: realidades humanas y realidades divinas. Y bueno, tenemos que ser bien conscientes que somos humanos y que tenemos unas realidades muy privativas de la raza humana, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos muestra sus realidades divinas. Cuando Él se manifiesta, cuando Él se presenta. Saludos, Isela, qué gusto que estés conectada y espero que esto sea bendición a tu vida como también a otros. Jacqueline, qué gusto saber de ti. Mientras introducimos aquí el tema, envío unos saluditos porque en verdad extraño mucho, fíjense, otra de las cosas que extraño mucho es estar así en vivo con las personas. Me gusta mucho al enseñar, al compartir la palabra, ver los rostros, mirar los ojos y cómo el rostro tantas veces que viene decaído, viene triste, viene duro, viene enojado, conforme se dispone a recibir la palabra y hay un cambio interior, pues se refleja en el rostro. Y me gusta buscar los ojos, las miradas, no me gusta ver a la nada, sino estar en ese contacto y aquí pues es complicado, por eso cuando me mandan saluditos o me dicen aquí estoy presente o responden, pues es como una manera de mirarles a los ojos, ¿verdad? Y saber lo que el Señor está haciendo ahí en tu vida. Pablo, un abrazo, bendiciones. Tema de hoy: realidades humanas y realidades divinas. Y yo, no sé tú, pero yo no tengo una fe ciega. Yo tengo una fe firme, una fe con visión, una fe con certeza. Y esta emana pues de la revelación que da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y vamos a una primera escritura, ahí en Mateo 11, 28 al 30, un pasaje muy precioso. Pero déjame te digo que a veces son pasajes que hemos aprendido de memoria o hemos citado tanto o hemos escuchado tanto en predicaciones que no le damos esa importancia que el Señor le da a sus palabras, ¿verdad? Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Y por qué te decía de esta escritura que es tan conocida? Porque generalmente la gente está tan influida por el ambiente religioso que espera ese día, esa fecha, ese evento, esa prédica, y pasa por alto la invitación de Jesús que está diciendo: vengan a mí, ¿sí? O sea, directo, sin escalas, vengan a mí. Y esto nos debe hacer pensar que es una invitación para todos, sí, realmente para todos aquellos que pueden estar sí cansados, sí trabajados, sí cargados, pero no solamente es para los que se pueden sentir así, porque puede ser que tú ahorita en este momento no te sientas cansado, si tuviste un buen sueño, un buen descanso, o si estás confiando en las promesas de Dios. Pero la invitación ahí está, porque lo que Él está prometiendo es algo que nadie más puede darte. La invitación no es para ir a ningún lado, a ningún lugar, sino a Él, a su presencia. Y parece muy obvia, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos?
Y ya no solamente cuando Jesús nos está invitando, sino cuando percibimos que necesitamos recordar esa palabra para ir a Él, cuando hay un cansancio, realidad humana, nos cansamos. Esa es una realidad que no podemos negar ahora. Que Dios nos da descanso, que Dios nos da nuevas fuerzas, esto es innegable, esta es la realidad divina. Y yo quiero que vayas conmigo en este tema, viendo tu realidad humana y cómo llevarla al Señor para que se convierta en una realidad divina para tu vida. Y entonces Jesús está ofreciendo lo que solamente Él puede dar, ¿sí? No es un sitio, no es un credo, es ir a Él. ¿Sabes a qué distancia está? A una oración. A una oración. Un saludo grande, Abby, un saludo grande, Rosy, qué gusto saber de ustedes. Nuestra realidad humana es que nos cansamos, pero la realidad divina es que Jesús puede hacer algo con esas fuerzas acabadas, ¿verdad? Y aunque habla este tema al que está trabajado allí en Mateo 11:28 y cansado, es para todos porque ve en lo profundo del corazón. A veces, fíjate, no es un cansancio meramente físico, pero puede ser un cansancio espiritual, ¿sí? Un estar esperando en el ámbito espiritual que suceda algo y no sucede. Un cansancio emocional es cuando la emoción se agota y deja de tener ese entusiasmo, esa expectativa, ¿sí? Y entonces es cuando urge que nos acerquemos a Él, porque Él sabe que cuando estamos en esa condición, fíjate bien, de cansancio físico o espiritual o emocional, somos carnada fácil para el enemigo de nuestra alma. Porque Él se va a aprovechar de esa circunstancia. Porque Él va a saber que hay una debilidad, realidad humana, y a querernos hacer negar una realidad divina, que es la que Jesús está ofreciendo en esta hora. El descanso que Jesús está ofreciéndote ahorita, qué bueno que estás haciendo un espacio. Ana María, bienvenida. Diana Lozano, qué gusto. Qué bueno que estás haciendo un breve espacio para escuchar estas palabras y venir a que el Señor Jesús, ante su presencia, que Él sea el que te haga descansar por causa de su presencia, de sus promesas. Y a menos que recibas nuevas fuerzas, y a menos que estas fuerzas se renueven y se transformen, como Él dice, y a menos que este ser exterior que se va desgastando se renueve, fíjate, diario, ¿sí? Entonces tenemos que ir constantemente a Jesús, constantemente, porque Él está haciendo una invitación, está hablando de un refrigerio, está hablando de un descanso, está hablando de un alivio, está hablando de pasar una carga, la que estés viviendo ahora, a quien puede cargarla, que es Jesucristo, ¿no? A mí me queda claro, Normita, saludos, Mari, qué gusto. Rocío, qué bueno saber de ti. Hace mucho tiempo el Señor me puso esto. Cuando algo te pesa mucho, yo no te lo puse, tú te lo agarraste. Fíjate, le dije, ¿cómo? Y sí, hay veces que nos echamos cargas, ¿no? Y nos sentimos abrumados. Y entonces es que tengo que, ¿verdad? Tengo que. Yo me acuerdo, mi esposo me dio una lección hace muchos años cuando yo limpiaba la casa exhaustivamente, pero cuando él llegaba yo estaba del humor de los 1000 demonios. Así la casa limpia, pero yo muy enojada. Y entonces él me preguntó, ¿pero por qué estás así? Pues estoy muy cansada, pero ¿por qué? Porque tengo que. Y me dijo, ¿y quién dice que tienes que? Entonces yo me di cuenta que había heredado una forma de ver cómo se limpia una casa. Con afán, con ansiedad, con preocupación, con dolor, con coraje, con amargura. Todo yo, ¿verdad? Y entonces, no, la verdad, me dejó tarea. Y dije, sí es cierto, voy a organizarme. Y de hecho, hace un par de días platicaba con una prima muy querida
me platicaba su día que estuvo muy pesado y le dije, ¿y quién carambas dice que tienes que hacer todo eso que hiciste en un día? Y me dijo, sí es cierto, ¿verdad? Y entonces es cuando nos imponemos, es un ejemplo, ¿verdad? De una simple ama de casa, pero nos imponemos una pesada carga. Y el Señor te dice, David, Josué, que esa carga que tú te has puesto encima se la des a Él. Porque el venir a Él significa cambiar de lugar esa carga. Ese descanso que Él promete es a causa de su presencia y que pasa a ser un descanso día a día, porque esto no es, voy a entregarle la carga de lo que resta del año, no voy a preocupar más. No, 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 es cotidiano, es de día con día. Un abrazo, Pilar. Y tal es así, fíjate lo que escribe el escritor de Hebreos 2:8. Debido a que él mismo, hablando de Jesús, ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Sí? Entonces, Jesús no solamente hace algo con esa pesadez, con esa carga, con esa situación. Estamos hablando de realidades humanas versus realidades divinas. Nuestra realidad humana es que nos cansamos, pero la realidad divina es que dice Jesús, vengan a mí y yo los haré descansar. Y yo, si tuviera que cerrar el tema en este momento, lo cerraba, porque creo que lo que he dicho es muy importante. Te recuerdo, cuando dice vengan a mí es ir a Él, directo, no a un lugar, no esperar una persona, un predicador famoso, no, es ir a Él directo y ahí estar en su preciosa presencia, ¿sí? Y entonces encontramos en medio de este tiempo que si verdaderamente, ahorita nos están llegando los recuerdos del Facebook de hace un año, ¿no? Todavía a estas alturas, en febrero, estábamos muy ajenos a lo que se iba a estar viviendo, que luego se habló de una cuarentena, esas cuarentenas de muchísimos días. Leti, saludos. Pili, saludos. Flor, qué gusto. Y entonces no sabíamos, ¿verdad?, realmente lo que íbamos a enfrentar. Y bueno, ¿por qué hablamos de realidades humanas? Porque son las consecuencias de la caída del hombre. Esa es una realidad humana. Todos absolutamente tenemos esa inclinación natural, humana, a lo malo, ¿sí? Y tienen que ser notorias a nuestra vida de fe. No podemos negar que estamos viviendo estas cosas. Pero la vida de fe es una realidad divina. Y de ahí que nos aferramos y nos tomamos fuertemente de su mano. Entonces, fíjate, nadie nos dijo, porque nadie sabía y nadie sabe, todavía. Todavía se siguen haciendo muchos descubrimientos. Peter, saludos. Leti, fíjate, tanto que se ha dicho de la pandemia, tantas fechas que han dado, tantos semáforos que han prendido, tantos remedios, bueno, hasta remedios caseros, médicos que se hicieron famosos con sus 3 minutos de aportación y que pues, no era cierto. Pero aunado a esta situación que la verdad nadie sabe cómo va a terminar. Y mira, te voy a decir una realidad humana. Orar así. Señor, llévate la pandemia, que todos se sanen, que nadie se muera. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro deseo muy humano. Y no es que sea malo, pero no es real a los propósitos de Dios. Es que de veras no tenemos ni idea lo que Dios está haciendo y quiere hacer en el corazón de cada uno, ¿verdad? No solo por causa de la pandemia, que ha venido a sacar lo que había en el interior del corazón, porque déjame te digo algo, si te ha resultado, Leonel, un saludo, si te ha resultado difícil enfrentar esto, es porque lo que traías emergió, la traíamos, me incluyo, salió a la luz, ¿verdad? Situaciones como temores, como tristezas, como dudas, como enojo, como ansiedades, ¿sí?
Esas ya las traíamos, pero se han ido incrementando. Moni, un saludo. ¿Qué hacer ante todo esto? Sí. Yo creo que Dios ha permitido esto porque está, por un lado, dándonos unas masterclass. O sea, esto ha sido un curso intensivo. Yo tengo muchísimos años de vida, bendito Dios. Pero este año ha sido memorable, ¿no? Y digo este año porque todavía no termina. No estoy hablando 2021, no, estoy hablando del año de prueba. Porque quizá nunca habíamos vivido estas situaciones tan apremiantes como en este tiempo, en una irrealidad de... Ayer nos comentaba el taxista, ¿no? Que el presidente dice una cosa, el secretario dice otra y el de sanidad dice otra. Y ninguno tiene una armonía. Bueno, es que la verdad de todo esto que está sucediendo, nadie tiene la última palabra, ¿sí? Entonces tenemos que conocer, sí, nuestra realidad humana, pero también la realidad divina. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones desconocidas y atemorizantes, realmente esto nos revela que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Porque no sabemos el mañana, porque no sabemos cómo vamos a terminar. Quisiéramos, pedimos, ¿verdad? Que estemos bien, pedimos, o nos aferramos mucho a la vida, o nos aferramos mucho a la muerte. Pero pasar por situaciones desconocidas crea incertidumbre, ¿verdad? Y fíjate algo interesante, todos absolutamente a nivel mundial, estamos pasando por la misma prueba, ¿sí? Pero no todos respondemos igual, porque mucho depende de lo que hay en el interior en cuanto a la fe, en cuanto a la confianza, en cuanto a la esperanza, y mucho depende de haber descubierto el propósito de Dios en la vida personal. ¿Cómo lo vas a ver? Entonces, si el Señor te llama a los 15 o a los 50 o a los 90, el Señor está diciéndote, terminé mi propósito en ti, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener claro que al pasar por situaciones desconocidas, saber que Jesús sí las conoce, porque Él ve no solamente el futuro, sino el propósito de esta situación, ¿sí? Y sobre todo cuando el Señor es quien está esperando que aprendamos de Él a buscar un carácter más santo, una fe más firme, una fidelidad más sincera, una obediencia más constante, un hacer morir esos deseos carnales de forma definitiva. Porque esto es lo que encierra todos estos propósitos de diversas pruebas. Los apóstoles diversos nos hablan de diversas pruebas. Esta es una. Ahora, nos unimos todos en el sentido de que nos identificamos, ¿verdad? Porque la gran mayoría, bueno, que podemos y tenemos la oportunidad de no salir, de estar encerrados, que quien diga por ahí, no, es que realmente no ha servido de nada porque los contagios siguen. Bueno, esa es tu óptica, esa es tu óptica. A mí me queda claro que cada uno de nosotros, Lili, un saludo, Elisa, cada uno de nosotros tiene que entender el propósito personal de Dios para su vida, ¿sí? Y entonces responder con obediencia a Dios, pero también a las autoridades que Él ha puesto. Déjame, te digo un poquito acerca de dos elementos. Hablábamos de algunos otros así medio difíciles, pero hay dos elementos que a la mayoría de las personas nos hemos venido como escapando de esto o tolerando esto. Mira, número uno, la soledad, ¿sí? Aislarse de otros. Yo entiendo perfecto el tema de que no debemos estar saliendo y exponernos, ¿verdad? Pero una cosa es no salir, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a ver a la familia, no podemos viajar, no debemos, ¿verdad? Sí, pero otra cosa es aislarse.
Ahora, fíjate bien, nuestra realidad humana es por eso hay muchos dichos que dicen, rodéate de gente agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque te causa placer, te causa satisfacción. Pero, ¿por qué te aíslas del que está triste, del que está en pérdida, del que está en carencia, del que está enfermo? No es agradable, pero el Señor nos llama a consolar a esas personas. Ahora, no tenemos los recursos de antes, pero tenemos otros. Fíjate, si tú echas mano de todo lo que Dios te ha dado, mínimo tienes un teléfono local o tienes un celular. Y si tienes un celular, tú tienes acceso a los diferentes medios de comunicación, Messenger, WhatsApp, el Facebook. Tú puedes hacer llamadas, tú puedes mandar mensajes. Entonces, no te aísles de otros. Te voy a decir algo, cuando tú sientas que te estás haciendo demasiado solitario, demasiado aislado, donde nada más escuchas noticias, pero no ves la realidad de gente que tú conoces, de gente que tú amas, de gente de tu iglesia, hazte esta pregunta, ¿no? A ti, ¿cómo está tu corazón? Pregúntate tú. Y si tu corazón está fortalecido, entonces envía mensajes a gente que tú conoces y hazle la misma pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Te vas a sorprender la cantidad de reacciones que va a haber para hablarte de su situación personal. Ahora, si tu corazón está mal, va a ser bien difícil que les respondas. Pero si tu corazón está fortalecido y firme en el Señor, abundando en la palabra, en la gracia y misericordia, tú les vas a dar ánimo, les vas a dar aliento, les vas a prestar un oído para escuchar aquello que no han podido hablar con más nadie. ¿Sí? Esa soledad que atormenta y condena no es sana, no es buena. Esa soledad que se compara con otros o envidia a otros tampoco es buena. Esa soledad que está inconforme, ¿sí? Ahora, cuando Dios crea al ser humano, una de sus primeras sentencias en Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y no se refería tan solo a la ayuda idónea que le hizo en este caso de una esposa, no, sino porque lo hizo un ser social. Si te fijas, ya estaban todos los animalitos creados y aún así no era suficiente para convivir con ellos, ¿sí? Entonces, aunque muchos defienden la compañía de un perro, con todo respeto, no es suficiente el que puedas convivir tan solo con un animalito cuando hay otros seres humanos que Dios te puso en su camino para que puedas alentar su corazón. No es buscar sentirte bien. A mí yo prefiero estar solo que estar con gente negativa. Bueno, no, es que tú tienes que buscar ser mejor, sobre todo mejor a los ojos de Dios, ¿sí? Creciendo, madurando, siendo sabio, ¿no? Lamentaciones 3, estaba leyendo en la mañana este capítulo. Fíjate lo que dice 3:28, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Y este pasaje a mí me hizo reflexionar muy tremendo, porque lo escribe Jeremías. Hace rato subí una publicación acerca de esto. Y fíjate lo que dice en el capítulo 3. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Esto está hablando del sitio que hizo el pueblo babilónico de Jerusalén. Estaban sitiados, ellos sí que estaban en esa pandemia de que no sales. Y esta es la descripción de Jeremías. Por eso lloraba tanto, porque le tocó ver lo que él profetizó, ¿sí? Y luego dice, me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones.
impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos, se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Y sigue, o sea, son expresiones muy fuertes donde él, aunque era siervo de Dios, formaba parte de un pueblo y vivió las consecuencias de la rebelión del pueblo por idólatra, por inmoral, por desobediente, por incrédulo. Y entonces vino lo que estaba anunciado, ¿verdad? Y entonces le dice el verso 17, resumo un poquito, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Y fíjate que muchos están sintiendo así, como echándole la culpa a Dios, ¿sí? En este caso estaba como en ese monólogo, pero de alguna manera incluyendo a Dios en su monólogo, porque dice el profeta Jeremías, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba en el Señor. ¿Sí? Armando, primo, qué gusto. Prima Maricruz, qué gusto. Cristi, qué gusto. Escuchen esta palabra. El profeta estaba en una situación crítica y él estaba cayendo en un estado como tantos ahorita, de depresión, de desolación, de desánimo, de tristeza, de dolor, porque se agolpan las pérdidas, porque se agolpa la situación económica, la enfermedad. Viene un tipo gripa, un tipo de un malestar así gripal y ya nos estamos imaginando con un respirador, ¿verdad? Y es esto, ¿no? Que no estamos entendiendo el propósito. En medio de esto, Dios le habló muchas veces al pueblo a través de muchos profetas que tenían que volver a Él. Otra vez, vengan a mí, no vayan al templo, no vayan a tal lugar, no, vengan a mí. Y luego dice el profeta, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Y después el verso 21. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Fíjate, si tú te fijas, son 20 versículos del capítulo 3 de Lamentaciones, por eso se llama Lamentaciones, son lamentos, donde él da salida y tú y yo podemos hacer eso delante del Señor. Por eso el Señor lo dejó escrito en su palabra, porque dejó que él expresara aquello que estaba sintiendo y esto nos hace mucho bien en la oración. No significa que vamos a contagiar a Dios de amargura porque Él es santo, pero vamos a soltar esa amargura. Dice, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Fíjate, ¿eh? Y después cambia. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Qué recordó? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres salir de ese hoyo? ¿Quieres salir de esa incertidumbre? ¿Quieres salir de esos estados de soledad atormentadora? Porque la soledad atormentadora es que estás con alguien y prefieres estar solo, ¿sí? Y entonces es cuando sigue diciendo, y te voy a llevar al versículo que te leí hace rato, 26. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Fíjate, en medio de esta desolación, al profeta le sucede que no había una luz, porque él dice que le retiró hasta la luz, ¿verdad? Así como la paz. Pero ahora le vino la luz de la palabra. Iluminó y le dio esperanza. Y tú no tienes una idea. A mí este pasaje, este libro de Lamentaciones, es de los pocos leídos porque es muy fuerte. Es muy, muy fuerte.
porque está describiendo precisamente, fíjate, un ejemplo, ¿no? En medio de esa cautividad, abrían a las mujeres embarazadas así en vivo, sacaban a la criatura tipo cesárea y la estrellaban a la criatura en una roca. Es un ejemplo de lo que hicieron estos bárbaros. Por eso los babilonios desaparecieron, ¿sí? Porque a Dios no le agradó para nada sus formas, ¿sí? Y entonces, pero este pasaje, este es como esa perla en el desierto de espiritual, cuando tú encuentras tanta instrucción, ¿sí? Entonces, o te quedas pensando en todo aquello que está en los muros, que están los límites, que está la puerta cerrada, que no puedes salir, que no hay trabajo, que muchos mueren, que hay muchos enfermos, que están todos contagiados. Tú te puedes pensar todo lo que quieras y pasarte todo el día, o declarar junto con el salmista: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¿Sí? Y entonces, cuando vemos esta inclinación natural, obvio que la inclinación natural nos va a llevar a que salga nuestras realidades humanas, pero la realidad divina se va a hacer presente, ¿sí? Y necesitamos una y otra vez buscar lo que dice Dios acerca de estas hermosas bendiciones que nos ha dado. Yo te dije de una, la soledad. Ahora voy a la otra, el egoísmo. Todos tenemos una tendencia natural a ser egoístas. Y esto lo vamos a vivir todos los días de nuestra vida, no importa la fe que tengamos. Fíjate bien, ¿eh? Va a estar allí como latente, presente, queriendo otra vez influir y gobernar. El egoísmo es una actitud que impide mirar a otros. La que mira por sí mismo nada más. Este egoísmo nos llega a ser indiferentes, nos lleva a ser insensibles. Este egoísmo se centra en lo personal y hasta tus oraciones, obsérvalas. Mi, míos, mío, mí. ¿Verdad? Todo relacionado. Si tú estás bien, si tu casa está bien, si los tuyos están bien, que ruede el mundo. No. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una responsabilidad de parte de Él de hacer discípulos, de enseñarles, ¿sí? Tú tienes una responsabilidad de consolar al triste, de levantar al caído, de consolar al afligido, de darle palabras de esperanza a aquel que no tiene ningunas, de ministrar al moribundo en su lecho de muerte. A mí me ha tocado la bendición de estar en el lecho de muerte literal, entregando la vida en las manos del Creador, ¿sí? Porque el egoísmo no le importan los otros, ¿sí? No le importa si viven, si mueren, su salvación, no les importa, ¿verdad? Y entonces dice Santiago, fíjate, 3:15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Fíjate, la envidia y el egoísmo. Dios lo reprueba terminantemente. Ahora, ¿cómo hacer morir el egoísmo en nosotros? Lo que te decía hace rato, interesarte por los demás. Envía un mensaje, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo la has pasado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ha hecho? Yo, platicando con mi prima, ¿verdad? Le decía eso precisamente, de que estaba tan abrumada, tan cansada por tanto trabajo. Y bueno, ya le di un consejo y ya le compartí algo de lo que yo hago para ir sobrellevando la carga de cada día y que sea menos gravoso. Yo le decía, prima, ya no somos chavas, ya tenemos nuestros años, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y entonces, interesarte en otros. Tú puedes mandarles un audio, tú puedes mandarles un texto. Y si eres hijo de Dios, prohibido decirle échale ganas, porque eso ni bíblico es.
Mejor decirle, esfuérzate y sé valiente. Llévale estas promesas, nárrale Lamentaciones 3. Nada comparable lo que estamos viviendo con lo que vivió el pueblo en aquel tiempo, con ese sitio horroroso y espantoso, como cuando llegaban esos pueblos bárbaros. Por algo, si acaso te preguntas, ay, pero ¿por qué Dios permitió que murieran tantos en esas guerras? Bueno, esa fue la causa. Porque esos pueblos desaparecieron literal porque eran en extremo malvados, violentos. Ellos no asesinaban, o sea, ellos masacraban. Y como eso lo veía, sus hijos repetían la historia y Dios dijo hasta aquí. ¿Sí? Y se acabaron esos pueblos bárbaros. Pero entonces necesitamos tratar con nuestras realidades humanas. Fíjate, te tengo versículos en contra de nuestras realidades humanas, en contra del temor de miedo. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor. Está hablando del amor de Dios, ¿verdad? Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Mm? Un saludo, Frank. Un saludo, Chío. Fíjate, el amor perfecto de Dios es el que te es revelado, que Él te ama a pesar de y en contra de Él. Él siempre te ha amado y siempre te va a amar. Pero está esperando correspondencia. Está esperando que recibas ese amor y que aprendas de su amor. Ahora estamos empezando otro mes, el mes de febrero, y empiezan a fluir por allí todos los corazoncitos rojos que te puedas imaginar, van a estar en todas partes, ¿no? Desde los chocolates hasta los tacos y las hamburguesas. Bueno, pero esto que se menciona en febrero no es el amor que permanece para siempre. Esta clase de amor, el amor de Dios, que es perfecto porque es puro santo, ¿sí? Y sin mancha, es el que te libra a ti y a mí de temor, de miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, yo digo en mi vida, lo más que puede pasar con esta pandemia es que me muera, ¿sí? Es lo más que puede pasar. Digo, pues ya me morí, ¿verdad? Pero no es lo peor, porque tengo una esperanza bendita de vida eterna por medio de Jesucristo para con el Padre. Hay un lugar preparado en los cielos, no por buena, no por linda, no, porque Jesús pagó el precio en esa cruz por mí. Entonces, me ha liberado del temor, ¿sí? Entonces yo tengo esa confianza plena que la clase de amor perfecto que Dios me da, a mí me expulsa de todo temor, terror, pánico, de miedo que se presenta en este mundo. Número 2, tristeza. Fíjate lo que dice Pablo apóstol. 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Subraya eso. Es la tristeza que Dios permite, la que nos aleja del pecado, la que trae como resultado salvación. ¿Sí? La salvación de ser libre de ese pecado. ¿Sí? Esa es la tristeza que Dios... Por ejemplo, terminar con una relación prohibida sí produce mucha tristeza, pero eso va a ser salvación de tu alma. ¿Sí? Porque Dios prohíbe esa relación y porque no le agrada y porque te va a traer más mal que bien, y entonces vas a sufrir, pero vas a salir de esa tristeza. Dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, si lo haces obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Sí? Ahora, no te contagies de la tristeza del mundo. La gente puede expresar lo que se le dé la gana, pero expresan tantas cosas que contagian su tristeza, sin esperanza, sin ese ánimo, sin esa fe verdadera. Entonces, hasta la tristeza, dice Santiago Apóstol, si alguno está triste, haga oración. ¿Sí? ¿Y cuál es la dosis? Pues vas a hacer oración hasta que se quite la tristeza. Te la entregas al Señor, ¿verdad? Y en medio de esa tristeza que Dios comprende, bueno, pues Él también te va a ayudar
a que recibas consuelo y recibas fortaleza. Número 3, enojo. Estas cosas son de lo que más yo he visto y he vivido en medio de esta pandemia, pero también muchos me han dado testimonio de esto, ¿verdad? Enojo. Enojados. O sea, por enojarte, ¿qué resuelves? Por levantarte enojado, ¿para qué me levanto? No, ¿para qué me baño? No, ¿para qué desayuno? No, ¿para qué limpio? No, ¿para qué? ¿Para qué? Tienes vida. Ahora fíjate lo que dice Santiago apóstol, otro apóstol. Vamos con Juan, fuimos con Pablo, ahora vamos con Santiago. Fíjate lo que dice 1, 20, 21. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad las palabras que Dios ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces tú y yo tenemos que decidir desechar el enojo, como dice el salmista en el Salmo 37. Pero fíjate que aquí está diciendo anteriormente, sean prontos para oír, pero lentos para enojarse. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un asunto de que te enojas con mucha facilidad, no es lo externo que sucedió el problema, lo traes dentro. ¿Sí? Ahora, con la pandemia se recrudece, pero ya lo traías adentro. Tienes que ir con Dios, porque ya aquí está claro que dice el apóstol que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Porque cuando estamos enojados decimos, hacemos lo que no es correcto. Al rato, ay, no, es que no quería decirlo, ay, es que no quería hacer eso. Sí, pero pues ya se hizo, ya se dijo, ya se dañó, ya se afectó. ¿Sí? Entonces, si queremos una vida sabia, necesitamos quitar eso malo, quitar eso sucio. Número 4, ansiedad. Yo creo que de alguna manera, en diferentes grados, todos hemos vivido la ansiedad, ¿verdad? Ahora vamos con el apóstol Pedro. No, de veras, a mí Dios me traía esta mañana al estar orando las palabras de Pedro. Yo admiro en lo personal mucho al apóstol Pedro, porque fue el discípulo de Jesús que se atrevió a preguntar lo que otros no preguntaban, aunque traían la pregunta en su mente, que se atrevió a hacer lo que otros no hacían, aunque otros quisieran haberlo hecho, pero de alguna forma, cómo Dios lo fue moldeando, y eso es lo que admiro mucho de él, ¿no? Y cuando después de ser un hombre tan violento, tan irascible, tan determinante en cuanto a guiarse por sus emociones, ahora nos da un consejo y nos dice en el capítulo 5 de su carta, verso 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Fíjate. Entonces, el consejo de alguien que se las bastaba para sí mismo, que era autosuficiente, que ya yo puedo, y no, Señor, no lo voy a permitir, yo voy, yo hago, ¿no? Y falló, ¿no? Y ahora reconoce, ahora el verso anterior dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y entonces es muy hermoso que podamos hacer lo que dice la palabra en cuanto a la ansiedad, que todos de alguna manera hemos vivido. Fíjate, los niños la viven, los jóvenes, los jovencitos, los adultos jóvenes, los adultos mayores, los solteros, los casados, los viudos, los divorciados, todos. Josué, un gusto saber de ti, hijo. Y entonces dice el apóstol, pongan todas sus preocupaciones. Ahora, por favor, deja de ser todista y no vayas con Dios y le digas, Señor, pongo todas mis preocupaciones. No, dile cuáles y deshazte de ellas. Y dile cuáles son esas preocupaciones que realmente están atormentando tu vida, tu alma, que están golpeando tu fe. Y entonces dile al Señor con todo tu ser, Señor, yo estoy preocupado por esto, yo estoy ansioso por aquello, y Señor, y así como ahorita yo te doy una palabra respondiendo a cada realidad humana, fíjate,
En cuanto al temor, su perfecto amor. En cuanto a la tristeza, la única que nos aleja del pecado es la que a Dios le agrada. En cuanto al enojo, que tenemos que dejar ese enojo porque no produce una vida recta este enojo, dice Santiago. Y en cuanto a la ansiedad, poner las preocupaciones en las manos de Dios. Porque Él es el que nos cuida y el que nos protege. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes esa fe que en ti, pero también en los tuyos, que Dios los protege de todo mal y esa persona muere? ¿Sí? No, pero es que yo le pedí que lo protegiera. El Señor promete que nos va a llevar más allá de la muerte. ¿Sí? Él no nos garantiza que aquí en la tierra no vamos a morir. Fíjate, esto es bien importante. Él nos dice que vamos a estar pasando por diversas situaciones difíciles. Ahora vamos a terminar con unas realidades divinas. A mí me gusta mucho, por años, este pasaje de Isaías 43. ¿Sí? Le habla a su pueblo y dice, el Señor te ha creado, Israel. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual, los cristianos, ¿verdad? Esto es lo que dice el que te formó. No tengas miedo porque yo te he liberado. Te puse tu nombre y me perteneces. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entrego a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba, son el alto precio que pago por ti. Tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Y es cuando el Señor nos dice en esta porción realidades divinas a realidades humanas, ¿sí? Vas a pasar, voy a pasar, vamos a pasar y a seguir pasando por aguas turbulentas, por fuego incandescente. Esto no se termina, ¿sí? Pero aquí, en primer lugar, escucha al que te creó y que te formó y te dice, no tengas miedo. Te puse tu nombre, me perteneces. Si tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida que Dios tiene en su poder, en su presencia, entonces tú duerme tranquilo, ¿sí? Si no estás seguro, entonces sí, ayer alguien me escribió y me decía, yo quiero nacer de nuevo, ¿verdad? Y este es lo vital para que tú puedas llegar a ese lugar de gloria con Dios, nacer de nuevo. Y es reconocer tu condición de pecador y reconocer su condición de Salvador Todopoderoso. Entonces escucha al que te creó y al que te formó, que te dice, no tengas miedo. O sea, Él sabe de tus miedos, Él sabe de tus angustias, de tus preocupaciones, pero Él dice, yo te puse el nombre, tú me perteneces. Escucha al que te advierte de las aguas. Él dice, vas a atravesar, vas a cruzar, no te vas a ahogar, yo estaré contigo. Y esto debe pesar más que las noticias, ¿sí? Porque esto es personal, esto es de Dios hablando a tu corazón. Un saludo, Dorita hermosa. Escucha al que te advierte que va a haber aguas. No creas el pare de sufrir, ¿sí? Va a seguir habiendo no solamente pandemia, a la par de esto hay otras cosas. Pero Él dice, yo estaré contigo. Escucha al que te dice acerca del fuego. ¿Sabes qué te dice? Que no te quemarás. ¿Qué es lo que pretende Dios? Es como el bautismo de fuego que Jesús anunciaba, ¿verdad? Anunciaba Juan el Bautista que Jesús lo vino a ejemplificar. Y dice, Él los bautizará con fuego. Bueno, pues esto es parte de ese bautismo de fuego, ¿no? En alguna ocasión, hace muchos años, yo tuve una visión muy hermosa de las lenguas de fuego. Fue una visión preciosa, única vez que tuve esa visión.
Pero no es suficiente con la visión si no estás tú pasando por fuego y ese fuego te purifica, te limpia y te hace brillar como el oro, ¿sí? Y el alfarero divino cuida que no te quemes, que no te chamusques, ¿verdad? Entonces, las pruebas tienen como propósito purificar nuestro corazón, no amargarlo, no destruirlo, no desalentarlo, no desanimarlo, eso lo hace el diablo. El Señor quiere que en medio de esas pruebas que pasemos de fuego, salgamos purificados. Escucha al que promete estar contigo. Y fíjate que dice varias veces, aunque pases, cuando pases. La versión traducción viviente dice, aunque pases. La Valera dice, cuando pases. Son hechos reales que vamos a pasar. Saludos, hermano Víctor. Escucha que Dios promete estar contigo cuando pases, aunque pases. Y eso es lo más importante, por eso Jesús dice, vengan a mí, porque si su presencia es real en tu vida, es la realidad divina, en tu realidad humana carente, limitada, ¿sí? Pero su realidad está demostrada en tu vida, vas a ir cada día sacando adelante esto, ¿sí? Y escucha el que pagó precio por tu vida. Aquí pone ejemplo naciones, ¿verdad? Y definitivamente Dios usó en medio de todo esto a muchas naciones, ¿no? Las cuales, como te decía, fueron destruidas para mostrar su poder y eliminar esa maldad extrema que venía a ser mucho más allá del juicio que él tenía determinado. Pero lo más importante del precio que él pagó por tu vida es Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y entonces él te dice esta mañana, olvídate de la autoestima, ¿no? Dice, tú vales, te estimo, te amo. ¿Qué palabras más hermosas quieres escuchar que estas? Tú vales porque costaste un precio bien elevado. No es por inteligente ni por guapo, no. Porque Jesucristo pagó con su vida, con su sangre, en la cruz del Calvario, por tu vida y por tu sangre. Te estimo. Que Dios te diga que eres valioso para Él. No es ni por tus logros, ni tus títulos, ni tu conocimiento, ni tu desarrollo. No. Es porque Él te creó, eres suyo y te puso nombre. ¿Y sabes qué? Te amo. Todo esto es por su gracia divina, por su infinita gracia, poderosa gracia. Yo creo que en estos tiempos este tema, realidades humanas versus realidades divinas, si tú quieres hacer un justo balance de tu vida, tienes que ser consciente que eres humano, pero tienes que ser consciente que hay un Dios interesado en ti para otorgarte de sus promesas, te haces unidad con la divinidad del Santo. Y en medio de todo esto, que no sabemos cuándo termina, mejor, en lugar de pedir que termine, que el Señor haga su obra en tu corazón y en el mío. Esto es algo de lo que he aprendido. Y Dios ponía mucho. Estaba escuchando la semana pasada un mensaje que hablaba acerca de estas situaciones de la pandemia, ¿no? Lo que ha producido en mucha gente. Y si somos sinceros, todos hemos tenido momentos críticos y difíciles, ¿sí? Todos hemos llorado por alguien, todos hemos lamentado la situación, todos nos hemos entristecido, quizá nos hemos enojado, todos hemos tenido miedo, todos hemos buscado ese aislamiento, esa soledad, ese no querer ni siquiera escuchar noticias, todos hemos sido egoístas, hemos estado nada más orando por nosotros y los nuestros. Y yo traigo carga, yo quiero extenderme a todo aquel que realmente lo tengo en contacto y puedo llegar a su vida y decirle de alguna manera, hay esperanza en aquel que te creó y que te salvó, en aquel que te promete vida eterna, pero mientras eso llega,
promete estar contigo y te dice hoy, vengan a mí todos los que estén cansados y yo los haré descansar. Pasa tu carga a mis hombros, dice Jesús, yo soy el Todopoderoso, tú no puedes solo. Y entonces hacemos este intercambio divino y creemos las realidades de Dios que han sido reveladas a través de su Espíritu y su palabra. ¿Qué te parece que oremos y que le digamos a Dios, Señor, yo quiero delante de tu presencia venir y reconocer, mi Dios, que efectivamente he buscado la soledad, he buscado el aislamiento, aunque sé que debo aislarme por salud, pero lo he hecho más a nivel emocional y espiritual y me he aislado hasta de ti, Señor. Mi Dios, perdóname cuando me he aislado tanto que me he olvidado de otros que también la están pasando mal. Perdóname cuando esa soledad me atormenta y me condena, cuando me hace inconforme, cuando me hace antisocial, cuando me olvido que no es bueno que esté solo, cuando me olvido de convivir y de compartir con otros las riquezas de tu bondad que tú me has dado. Perdóname, Señor, cuando he abusado de la soledad y de la abstracción. Pero perdona también mi pecado de egoísmo con esa actitud que me impide mirar a otros, la que nada más está viendo por sí mismo, la que me ha hecho indiferente, la que me ha hecho insensible, la que se centra tan solo en la personal o la que le deja de importar lo que sucede alrededor. Señor, porque he dejado de clamar por la salvación, me he preocupado tanto por la salud, pero me he olvidado de la salvación de las almas, que es lo más importante. Y mi Señor, yo quiero ese tipo de sabiduría que proviene de ti, la que viene venciendo lo terrenal, lo humano y lo demoníaco. Y mi Dios, yo te quiero pedir en el nombre poderoso de Jesús que me ayudes con tu perfecto amor a vencer el temor de miedo. Ese temor, Señor, que me paraliza, ese temor que me impide actuar, reaccionar, hacer aquello a lo que fui llamado. Porque tu palabra dice que en tu perfecto amor no hay temor, porque tú expulsas todo temor ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que toda opresión de temor, aún de muerte, aún de enfermedad, aún de pobreza, aún de carencia, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Y mi Dios, que si vamos a estar triste, que sea esa clase de tristeza que nos aleje de pecado, como dice tu palabra en Corintios, y que dé resultado la salvación. Y Señor, que resistamos esa tristeza del mundo, que falta arrepentimiento y que resulta en muerte espiritual. Que produzcas en nosotros ese arrepentimiento por haber tolerado el temor y la tristeza en nuestros corazones de más, cuando no han producido ese fruto agradable a ti. Y confesar cuando el enojo ya ha sido pecado, porque ha permanecido por días o semanas o meses en el corazón. Y ahora sabiendo que nos enseñas que este enojo no produce rectitud, la que tú deseas, y que nos invitas a quitar de nuestra vida todo aquello malo y sucio, y a aceptar con humildad la palabra que tú nos has sembrado en el corazón para poder salvar nuestra alma. Y Dios, entregando toda ansiedad, enséñanos a ir una por una las causas de la ansiedad, la preocupación, para que al ponerlas en tus manos, Señor, confiemos que tú seguirás cuidando de nosotros, aún más allá de la muerte. Y permítenos, Señor, vivir día con día con esa plena certeza y seguridad de tus promesas, de tu presencia, de no temas, y que aun cuando pasemos, aun cuando estemos en circunstancias que ahogan o que son difíciles, que no se nos olvide que tú estás, que somos a tus ojos de estima, que somos valiosos y que tú nos amas. Que eso se quede en el corazón, amado, para que nuestro ser se aliente y se fortalezca en gran manera. Y demos a tu nombre gloria y alabanza, y cambiemos nuestra tristeza en gozo y nuestro lamento en danza.
y podamos levantar nuestras manos con cantos de alabanza y adoración a tu precioso nombre. Bendito seas por siempre, porque hay una realidad humana que no podemos negar, pero sobre todo hay una realidad divina, que tú eres, que tú existes, que tú estás. La gloria y el honor a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Amados, espero en el Señor que Él siga trayendo ahí a tu vida, ahí a tu corazón. Angélica, esta palabra, Vero, esta palabra, Ana, esta palabra es para ti. Y luego que la has recibido, pues que la compartas con otros que la están necesitando, porque la verdad, esta prueba aún no termina. Que el Señor esté contigo y que te siga mostrando la realidad de su presencia, la gloria y el honor por siempre y para siempre para Él. Abrazos, bendiciones, Silvia, y síganse reportando que me comprometo a responderles porque quiero ver sus ojos una vez más. Bendiciones, amados. Hasta pronto.